de las llantas y por eso se está pidiendo calcular el coeficiente de fricción mínimo para evitar un derrape. Luego, suponer la carretera está cubierta de hielo y el coeficiente de fricción entre los neumáticos y el pavimento es de solo 1/3 del resultado del inciso A. En esas condiciones, entonces, ¿cuál debería ser la rapidez máxima del auto de manera que pueda tomar la curva con seguridad? Entonces, voy a tomar los datos. Quizá, bueno, tenemos entonces para este problema el radio es de 220 metros. 220 metros. Se tiene una rapidez de 25 metros por segundo. Noten que aquí estamos trabajando con 3 cifras significativas. La trayectoria es circular horizontal, ¿verdad? Entonces, es lo único que tenemos. Y la pregunta es el coeficiente de fricción. Si se debe evitar que el auto se deslice, ¿verdad? Se deslice a lo largo del pavimento. Entonces, estamos hablando de una fricción estática, ¿verdad? Porque aunque el auto se esté moviendo, la llanta en relación al pavimento no se está deslizando, ¿sí? Si se estuviera deslizando, estaríamos hablando de una fricción cinética, pero como lo que está sucediendo es una rotación, ¿verdad? Una rotación, y justo en el punto de contacto no hay movimiento, porque esa es la condición de que no está derrapando, que justo en el punto de contacto entre la llanta y el pavimento está en reposo, ¿verdad? No hay deslizamiento. Entonces hablamos de una fricción estática. Entonces la fricción estática es la que nosotros básicamente debemos calcular para posteriormente responder a la pregunta que es específicamente el coeficiente de fricción. Bien, entonces lo que nos corresponde en primer lugar es hacer un diagrama de cuerpo libre. Como no hay peralte, ¿verdad? Un peralte significaría una sección transversal de la carretera de esta manera, donde tengamos aquí el auto, ¿verdad? Viéndolo de frente o por detrás. Como aquí tenemos una carretera, una curva sin peralte, entonces estaríamos viendo el auto de esta manera, ¿verdad? Horizontal. Entonces, teniendo ahí nuestro diagrama, vamos a ver las fuerzas. Las únicas fuerzas que actúan son, en este sentido, el peso. Aquí actúa la normal, ¿verdad? Y si curva, el centro de la curva está por acá, entonces en este sentido, voy a dibujarlo de otro color, en este sentido iría la aceleración centrípeta, ¿verdad? Siempre apunta hacia el radio, aceleración centrípeta. Entonces analicemos. Si un auto en una curva derrapara y este fuera el centro de esa curva, si un auto va muy rápido y derrapa, ¿en qué dirección iría? ¿O a qué dirección se dirigiría si el auto derrapa en una curva? Supongamos yendo hacia acá. El auto derraparía en esta dirección, ¿verdad? Entonces, en contraposición a ese movimiento debe haber una fuerza que se oponga a ese movimiento, a ese arrastre. Entonces, esa fuerza es la que nosotros conocemos como fuerza de fricción estática y se dirigiría en sentido contrario. ¿Estamos ahí? Entonces, serían las únicas fuerzas que estarían actuando sobre el auto. Si nosotros hacemos, en primer lugar, la sumatoria de fuerzas en Y, que es igual a la masa por la aceleración en Y, notamos que el auto, en el eje Y, ¿verdad? Yo voy a establecer como eje Y este eje y como eje X en esta dirección. Siempre es conveniente colocar el eje X a favor de la aceleración. Bueno, la verdad es que no importa si se coloca al revés, pero
les aconsejo que utilicemos ese convenio para, por lo menos, fines de laboratorio. Entonces, nosotros vemos las únicas fuerzas que actúan en sentido positivo de Y serían normal y en sentido negativo de Y, el peso, masa por gravedad, y esto sería igual a masa por la aceleración en Y. Vemos que en Y no hay aceleración, por lo tanto esto es igual a 0. De este análisis de fuerzas en el eje vertical, vemos que la normal es igual a la masa por la gravedad. O sea, ahora bien, para el análisis de fuerzas en el eje en el eje X, sería sumatoria de fuerzas en X es igual a masa por aceleración en X. Veamos, en el eje X la única fuerza que está actuando es la fricción estática. Entonces tenemos fricción estática. Esta va a ser igual, ¿verdad? Como es la única fuerza, a la masa del auto multiplicado por la aceleración en el eje X. Pero vemos que en el eje X la aceleración es precisamente la aceleración centrípeta. Entonces colocamos aceleración centrípeta. No conozco la aceleración centrípeta, ¿verdad? No conozco la masa tampoco, pero vamos a ver que la masa después no influye en este cálculo, pero lo que necesitamos y podemos conocer hasta el momento es precisamente la aceleración centrípeta. ¿Cómo? Nosotros conocemos el radio de la pista o de la curva y también conocemos la velocidad a la cual el auto puede o debe, mejor dicho, dar la vuelta o dar la curva sin peligro de derrape. Entonces, con estos dos datos podemos calcular la aceleración centrípeta. ¿Cómo se calcula la aceleración centrípeta? Con las ecuaciones de cinemática. La aceleración centrípeta no es más que, ¿alguien tiene ahí sus fórmulas? Es velocidad al cuadrado dividido radio. Velocidad al cuadrado dividido radio, muchas gracias. Entonces, lo único que nos queda es hacer ese cálculo, ¿verdad? 25 al cuadrado dividido 220. Vemos que todo está en metros y en segundos, por lo tanto mi resultado va a estar en metros sobre segundos al cuadrado. La aceleración centrípeta entonces es, con 3 cifras significativas, 2.84 metros sobre segundos al cuadrado. Bien, con esta aceleración centrípeta podemos entonces proseguir. Tenemos que la fuerza de fricción estática máxima, ¿verdad? Recordemos que cuando hablamos de una fuerza de fricción estática, la ecuación que nosotros conocemos es de la fuerza de fricción estática máxima. Esto es igual al coeficiente de fricción estática multiplicada por la normal. Bueno, entonces yo tengo coeficiente de fricción estática multiplicada por la normal, pero yo sé del análisis anterior que la normal es masa por gravedad. Y ahora lo del lado derecho, masa por aceleración centrípeta, que yo ya sé cuál es su valor. Lo voy a colocar así mientras. Vemos de aquí que el valor de la masa no influye al momento de calcular a partir de esta ecuación el coeficiente de fricción estática. ¿Por qué? Porque si dividimos nosotros toda la ecuación entre masa, vemos que de ambos lados, ¿verdad? Masa sobre masa es 1, masa sobre masa es 1, entonces no influye. Esta ecuación entonces se reduce a coeficiente de fricción estática multiplicada por gravedad es igual a aceleración centrípeta. Despejando, aceleración centrípeta dividido gravedad. Ahora sí, vamos a sustituir con datos. Tenemos que la aceleración centrípeta es de 2.84 metros sobre segundos al cuadrado dividido gravedad, que es 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Si nosotros calculamos esto, nos da que el coeficiente de fricción estática aproximado a 3 cifras significativas sería 0. Bueno, voy a colocar aquí con algunos cuantos decimales, 2, 89, 8, 9 y sigue.
Entonces aproxima 3 cifras significativas. Este 8 aproxima, este 9 aproxima, entonces nos quedaría 0.290. Y esta sería entonces mi respuesta al inciso A. Coincide con los datos que teníamos en la hoja. 0.290. Vamos, sí, 0.290. Para la otra pregunta es si la carretera está cubierta de hielo y el coeficiente se reduce a 1/3, ¿cuál debería ser la rapidez máxima? Antes de seguir con el inciso, ¿quedó claro esto? Sí, Carla. ¿Sí? Gracias. Bueno, ahora entonces vamos con el inciso B. El inciso B lo voy a colocar por aquí. Dice, ahora, el segundo coeficiente que vamos a tomar en cuenta aquí, vamos a colocar coeficiente de fricción estática con hielo, es 1/3, entonces sería 0.290 dividido 3. Esto aproximadamente, con 3 cifras significativas, es 0.0966. 0.0966. Perdón, Entonces, Carla, ¿por qué estás dividiendo? Porque el problema me dice eso. Dice, en el inciso B, suponga que la carretera está cubierta de hielo y el coeficiente de fricción entre los neumáticos y el pavimento es de solo 1/3 del resultado del inciso A. 1/3 es ese valor dividido 3. Gracias. Sí, bueno. Entonces ahora, ¿verdad? Tenemos que seguir con este ejercicio, pero en dirección hacia atrás, básicamente, ¿verdad? Tenemos ahora el coeficiente de fricción estática y lo que vamos a hacer es calcular la aceleración centrípeta. Entonces, este análisis, ¿verdad? El análisis de fuerzas, este que está aquí, es el mismo, ¿verdad? El auto no va a moverse en eje vertical, entonces ese análisis es válido también para esta segunda situación. Y lo mismo pasa con el análisis de fuerzas en X, ¿verdad? Las únicas fuerzas que actúan, aún así el coeficiente de fricción se reduzca a 1/3, las únicas fuerzas que actúan son las de la fricción cinética, fricción estática porque no hay derrape, y la aceleración centrípeta. Entonces, de aquí vamos a calcular nosotros, en principio, la aceleración centrípeta. Entonces, vamos con el análisis de fuerzas en X. Es igual masa por aceleración X, que habíamos que centrípeta. La única fuerza que actúa es fuerza de fricción estática y esto es igual a la masa por la aceleración centrípeta. En estas condiciones, entonces, la fricción estática sería el coeficiente de fricción estática, en este caso con el hielo, ¿verdad? Multiplicado por la fuerza normal. Esto sería igual a masa por aceleración centrípeta. Vamos de nuevo. La normal del análisis de fuerzas en Y es igual al peso, entonces tenemos coeficiente de fricción estática con hielo multiplicado por masa por gravedad y esto sería igual a masa por aceleración centrípeta. Nuevamente vemos la masa no interviene en este cálculo y entonces para despejar la aceleración centrípeta yo tengo que la aceleración centrípeta es el coeficiente de fricción multiplicado por la gravedad. En otras palabras, 0.0966 multiplicado por 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Por lo tanto, la aceleración metros sobre segundos al cuadrado. ¿Para qué me sirve esta aceleración centrípeta? Bueno, para resolver el problema que nos plantea este ejercicio. Calcular esa rapidez máxima a la cual los autos deberían conducir para no derrapar, ¿verdad? Entonces yo digo, bueno,
para no derrapar, ¿verdad? Porque aquí únicamente lo que consideramos una fuerza de fricción estática, no derrapar, el auto debe tener una aceleración centrípeta de 0.947 metros por segundo al cuadrado, que se traduce en una velocidad de, otra vez consideramos, aceleración centrípeta es igual a velocidad cuadrada sobre el radio de velocidad. Tenemos que la velocidad no es más que la raíz cuadrada de la aceleración centrípeta multiplicada por el radio. Entonces, que el auto deba tener esta aceleración centrípeta, en otras palabras, es que el auto tenga este valor de velocidad, 0.947 multiplicado por el radio. El radio es de 220 metros. Si hacemos el análisis dimensional, nos vamos a dar cuenta que esto nos queda en metros sobre segundo. Entonces, el valor de la rapidez máxima que puede tener el auto para no derrapar, aproximada a 3 cifras significativas, sería 14.4 metros sobre segundo. Y esta sería entonces mi segunda respuesta. ¿Dudas? ¿No? Bueno, vamos a ver qué otra pregunta nos decían. Carla, podrías hacer la 5.60. Solo que en mente es que habrá algo sobre que como que de un péndulo, o sea, es una bola de boliche, pero describe una forma de péndulo. Bueno, el punto 60, vamos a ver. Ahí. Punto 60. Dice, una bola de boliche pesa cierta cantidad, cuelga del techo atada a una cuerda de 3.8 metros. Se tira de la bola hacia un lado y luego se suelta. La bola oscila como un péndulo. Al pasar la cuerda por la vertical, la rapidez de la bola es de 4.20 metros sobre segundo. Inciso A, ¿qué aceleración, dirección y magnitud tiene la bola en ese instante? Inciso B, ¿qué tensión hay en la cuerda en ese instante? Entonces, tenemos el peso y tenemos, tenemos el peso de la bola, tenemos el largo de la cuerda y tenemos también la rapidez de la bola en el punto más bajo, básicamente. Entonces, tenemos lo siguiente. En este ejercicio 560, tenemos un péndulo, ¿verdad? Digamos que está atado a una cuerda que está en una pared o en un techo. Los techos se suelen representar así. Entonces aquí tenemos nosotros nuestra cuerda. Bueno, digamos que es una vertical. Vamos a ver. Aquí está la bola, ¿verdad? Entonces dice que para ponerse a oscilar esta bola debe tomarse, ¿verdad? Desplazarse hacia la derecha o hacia la izquierda. Supongamos que se desplaza por este punto y se tiene que no haya pérdida de energía, pues va a llegar a una misma altura que al inicio, ¿verdad? Bueno, cuando el problema nos dice que en la vertical se tiene una rapidez de 4.20 metros sobre segundo, se refiere a esta posición justamente, a esta posición que tenemos aquí, la de en medio. En esta posición, entonces, se tiene una velocidad tangencial, ¿verdad? De 4.20 metros sobre segundo. Bueno, no recuerdo la masa, pero también tenemos la masa o el peso, ¿verdad? Masa por gravedad. Y también conocemos esta longitud, la longitud de la cuerda. Nos pregunta, entre otras cosas, la aceleración y dirección y magnitud, la bola en ese punto y la tensión en ese instante. Entonces, en este punto, hagamos el análisis de fuerzas.
En este sentido, hacia abajo, pues siempre está la masa por la gravedad, que es el peso. Y hacia arriba, debido a esta cuerda que está acá, tenemos la tensión. No hay ninguna otra fuerza que esté actuando sobre la bola. Lo que hace que se mueva es un impulso, ¿sí? Pero no es una fuerza en sí. Solo en este momento quizás se aplicó una fuerza para tenerlo a esta altura, pero en este punto en especial, las únicas dos fuerzas que están actuando son el peso y la tensión. Entonces, si hacemos una sumatoria de fuerzas en Y, tendríamos que esto es igual a la masa por las. Esa aceleración podría considerarse como una aceleración centrípeta, ¿sí? Porque este movimiento desde aquí hacia acá es una trayectoria, ¿verdad? De un segmento de circunferencia. Entonces podríamos decir que la sumatoria de fuerzas en Y sería masa por la aceleración centrípeta, que si la dibujamos, la tendríamos en esta dirección, ¿verdad? Siempre apunta hacia el centro de la trayectoria. Entonces aquí tendríamos la aceleración centrípeta. En esa dirección, entonces, yo voy a establecer mis ejes o mi eje Y positivo. Entonces yo digo, bueno, ¿qué fuerzas están actuando? Actúa en sentido positivo la tensión y hacia abajo masa por gravedad. Y esto es igual a la masa por la aceleración centrípeta. Ahora, yo puedo calcular la aceleración centrípeta con los datos que me da el problema. Tengo la velocidad y tengo el radio, que sería la longitud. Entonces la utilizo en este punto de acá. De aquí, aquí estaríamos respondiendo la primera pregunta, ¿verdad? Que si no esté mal es cuál es la aceleración en ese punto. También nos pregunta por la dirección de la aceleración. Ya vimos que va siempre apuntando hacia el centro. En este caso, el centro estaría aquí, ¿verdad? El centro de la trayectoria circular. Entonces, aquí tendríamos el primer inciso. Para el segundo inciso, únicamente despejamos de aquí la tensión, masa por aceleración centrípeta, más masa por gravedad. ¿Estamos? Gracias, Carlos. Bueno, vamos con algunas dudas más. Recuerden que si hay problemas a lo largo de, o hay dudas a lo largo de la semana, me pueden preguntar. 553. Andrea, no hay ninguna en la que se necesite utilizar conservación de energía hasta el momento. Entonces, no se utiliza. Para el ejercicio 53, 5.53, que es con los cables, vamos a ver. Ok, vamos a resolver al final. En los últimos, quizá se pueden quedar los que tienen duda con el corto, unos 2 minutos, y así resolvemos eso. Entonces, finalmente vamos con el 5.53, que es lo que dice es, en otra versión del columpio gigante en los videos, el asiento está conectado a 2 cables, como se indica en la figura, uno de los cuales es horizontal, que es el de 7.50 metros. El asiento gira en un círculo horizontal a una tasa de 32 revoluciones por minuto. Esto quiere decir 32 vueltas cada minuto. Básicamente es una rapidez angular, ¿verdad? Que solo haciendo la conversión a radianes sobre segundo, pues ya la tenemos en el sistema que solemos utilizar. Si el asiento pesa 255 newton y una persona de 825 newton está sentada en él, obtenga la tensión en cada cable. Bueno, entonces aquí tenemos siempre el mismo concepto, ¿verdad? Vamos a analizar, en este caso, el cuerpo en cuestión, o el cuerpo que vamos a analizar sería el asiento más la persona. Y luego las 2 fuerzas que salen, las que serían los cables, ¿verdad?
además de el peso. Pero bueno, entonces tenemos una velocidad angular, rapidez angular y los pesos. También tenemos el ángulo. Bueno, vamos a... Lástima que ahora no puedo compartir o tener pantalla dividida, pero bueno. Tenemos entonces aquí el cuerpo en cuestión, ¿verdad? En este sentido tenemos, vamos a llamarle a esta tensión 1 y a esta tensión 2. Recuérdense que las tensiones siempre jalan, nunca empujan las cuerdas. También tenemos el peso, ¿verdad? Lo voy a sacar como W porque ya lo tenemos así como un peso. Estas serían las dos únicas fuerzas. Si el eje de rotación está por acá, entonces ¿en qué sentido iría la aceleración centrípeta? ¿Verdad? Si la persona está girando alrededor de este eje de rotación, la aceleración centrípeta iría en esta dirección. Aceleración centrípeta. Y esas serían las dos únicas fuerzas que están actuando. Veamos el diagrama. Esos 40 grados. Veamos. El ángulo forma el cable horizontal con ese eje vertical es de 90 grados, ¿verdad? Entonces, el ángulo que hay entre las dos tensiones tendría que ser 180 menos 90 menos 40, porque recordamos que los ángulos internos en un triángulo suman 180. Entonces, ese ángulo entre las dos tensiones tendría que ser de 50 grados. ¿Estamos de acuerdo con eso? Este ángulo entre estas dos tensiones sería de 50 grados. ¿Qué otra información tengo? 7.50 metros y... Voy a colocarlo aquí. Ahí. Bueno. Desde aquí hasta la longitud de la cuerda, 7.50 metros. Y tenemos los otros dos pesos que vamos a ver. 825 newton más 255 newton son 1080 newton los que pesa el asiento más la persona. Tenemos una velocidad angular de 32. Esta es una velocidad angular y este peso es de 1080 newton. 32 revoluciones por minuto. Bueno, ahí tenemos todos los datos entonces. Ok. Bien, la trayectoria, ¿verdad? La trayectoria circular obviamente va a tener la longitud de esta cuerda horizontal, que es de 7.50 metros. Entonces, básicamente este es un radio, ¿sí? Es la trayectoria de esta circunferencia. Es el radio de esta trayectoria circular, mejor dicho. Entonces, de aquí, ¿verdad? Yo tengo este valor de rapidez angular. Entonces, yo puedo calcular en principio la aceleración centrípeta. Calculemos primero la aceleración centrípeta. Si no estoy mal, esto es igual a rapidez angular al cuadrado multiplicado por el radio. Entonces, tendríamos aceleración centrípeta es igual. El radio está en metros y mi rapidez angular está en revoluciones por minuto. Para que esto me quede en metros sobre segundos al cuadrado, lo primero que tengo que hacer es esta conversión de revoluciones por minuto a radianes sobre segundo. Entonces vamos a hacer esa conversión. Tenemos 32 revoluciones cada minuto, ¿verdad? Multiplicada por una revolución que nosotros sabemos que son 2 pi radianes, y aquí se va revoluciones con revoluciones, multiplicada por un minuto, que son 60 segundos. Entonces aquí tendríamos
la rapidez angular en radianes sobre segundo. Esto elevado al cuadrado, ¿verdad? Por esta fórmula. Y finalmente esto multiplicado por el radio, que son 7.50 metros. ¿Alguien podría decirme cuánto les da esto? Con 3 cifras significativas. Si alguien pudiera A mí me corroborar. dio 8 me dio a mí. 8. Veamos. ¿Alguien Perdón, más? es que no le veo el cuadrado. Es Sí, que no había ¿verdad? elevado el cuadrado. Sí, era 80 y algo, creo yo. A mí me dio 84.22. Con 3 cifras serían 84.2, ¿verdad? Aceleración centrípeta, y si hacemos el análisis dimensional, serían metros sobre segundos al cuadrado. Entonces aquí yo tengo la aceleración centrípeta. Ahora con esa aceleración centrípeta, yo puedo hacer el análisis de fuerzas en X, ¿verdad? Voy a establecer en principio cuáles son mis ejes coordenados. Entonces yo, se recuerdan la recomendación, establecer el eje X o el eje positivo hacia donde va la aceleración. En este caso, entonces vamos a elegir en esta dirección el eje X, y como es en realidad irrelevante, vamos a colocar siempre hacia arriba el eje Y positivo. Bueno, ahí tenemos entonces. Mi recomendación es empezar con el eje donde no hay aceleración, ¿sí? Aquí la única aceleración va en el eje horizontal, no hay aceleración en el eje vertical. Entonces mi recomendación es empezar donde no hay aceleración. Entonces tendríamos sumatoria de fuerzas en Y es igual a masa por aceleración en Y. Como no hay aceleración en Y, esto es igual a 0. ¿Qué fuerzas están actuando en el eje Y? Hacia arriba, recordemos que la tensión, como está en 2 dimensiones, tiene componentes X y Y. No olvidemos eso. Hay una componente en Y aquí, podría decirse, tensión en Y de 1, ¿verdad? Y una tensión en X en esta dirección. Tensión 1 en X. Bien, la fuerza que nos interesa para este análisis es la vertical. Entonces yo digo, tensión 1 en Y. ¿A cuánto equivale la tensión 1 en Y? La tensión 1 multiplicada por el seno del ángulo de 50 grados. Y hacia abajo tengo el peso, menos el peso, es igual a la masa por la aceleración en Y. Bueno, vamos a tener que calcular la masa. La masa entonces sería el peso dividido la gravedad. ¿A cuánto es igual esto? Yo tengo que es igual a 110. Dejémoslo con 4 cifras, 0.2 kilogramos, ¿verdad? Entonces sería, lo voy a dejar aquí mientras así, aceleración en Y. Bueno, perdón, aquí igual no lo necesitamos porque vimos que era igual a 0. Entonces de aquí yo puedo calcular la tensión en 1. Si despejo, la tensión en 1 es igual al peso dividido el seno de 50. Ahora sí, sustituyo. El peso es 1080 newton dividido seno de 50. Por lo tanto, la tensión en la cuerda 1, ¿cuánto equivaldría? Usemos cuántas cifras se utilizaron en el problema. Se usaron 3 cifras en todo momento. Entonces usemos 3 cifras significativas. Y con 3 cifras significativas esto se aproximaría a 1000. No sé por qué pasa eso. 1410. 1410.
En la calculadora nos queda así, 1409.8. Sí, pero como lo queremos a 3 cifras significativas, quedaría como 1410. Y las dimensionales son Newton. Ahora, para hallar la tensión 2, voy a utilizar la sumatoria de fuerzas en X. Esto es igual a masa por aceleración en X. Ya vimos que la aceleración en X es la centrípeta, entonces la utilizamos. ¿Qué fuerzas actúan en el eje X? Actúa la tensión 2 en el eje X positivo y de la misma manera actúa la componente en X de la tensión 1. Esta, ¿verdad? Más tensión 1 en X. La tensión 1 en X, al ser adyacente al ángulo, sería tensión 1 multiplicada por el coseno del ángulo de 50 grados. Esto sería igual a masa por aceleración centrípeta. Para despejar la tensión en 2, entonces yo tendría masa por aceleración centrípeta menos tensión 1 multiplicada por el coseno de 50. Todos estos son datos que ya conozco. Ya calculé aquí en esta parte, calculé la masa, ¿verdad? Ya tengo la aceleración centrípeta y ya tengo la tensión 1. Entonces lo único que me queda es sustituir. ¿Dudas? No, gracias, Carla. ¿Sí? ¿Está claro? Tómala ahí una captura. Bueno, entonces... Solo en este caso... ¿Sí? En este caso, mi masa sería 9.8, 110.2 kilogramos. Sí, porque si nos dicen que el peso total del asiento y de la persona es de 1080 newtons, para hallar la masa, lo único que haces es, bueno, el peso es igual a masa por gravedad. Si espejo masa, este es peso dividido gravedad, que fue lo que hicimos aquí. Gracias. Bueno, ¿alguna duda? Que solo veamos si coincide con los resultados. 1410. Sí, ahí vamos. Bueno. Entonces, esto ha sido la clase de hoy. Voy a resolver el ejercicio del codo. Si alguien tiene dudas, se puede quedar. Si no, puede retirarse. Solo les quiero comentar una cosa antes de que se vayan. Voy a subirles un formulario al grupo de WhatsApp y por favor llénenlo el día entre hoy y mañana, solo para estar seguros de quiénes sí